¿Conocían estos mitos o tenías conciencia del lugar que ocupan en el entramado social? ¿Qué otros se les pueden ocurrir? Estos y otros mitos sustentan la idea de que en el amor no se ven los defectos, que es incondicional, irrenunciable, para siempre y no acepta cuestionamientos ni dudas, ya que de otra forma no sería un verdadero amor. Los invitamos a pensar en diferentes canciones que también sus letras reflejan este tipo de mitos de amor romántico. Ahora veamos la siguiente tira de Mafalda. ¿Qué mito les parece que está ilustrando? Ahora veamos los mitos sobre la violencia de género. Estos mitos son creencias populares, estereotipadas, sostenidas amplia y persistentemente. La vigencia y propagación de los mitos o falsas creencias se basa en el desconocimiento popular de datos empíricos y contribuye a la reproducción de las violencias y desigualdades. Es muy importante contar con la información precisa para poder desmontarlos y desarticularlos. Veamos ahora los mitos más escuchados junto a la información verídica sobre cada uno de ellos. Vamos con el mito 1. ¿Por qué se quedan o por qué no se van? Si a las mujeres no se van es porque les gusta que les peguen. Desde una mirada con perspectiva de género, podemos pensar que la dependencia económica, la falta de relaciones afectivas donde apoyarse y el estado emocional en que se encuentran son muchas veces los motivos por los cuales es muy complejo desarticular los contextos de violencia. Adelantándonos a los tipos de violencia que vamos a ver más adelante, la violencia psicológica entiende a la manipulación, el aislamiento, la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, inclusive la indiferencia o el abandono que suelen afectar a la salud psicológica y a la autodeterminación. Decimos esto porque muchas veces este mito de se queda porque les gusta que les peguen se encuentra directamente asociado con otro, que es que no se va porque la mantienen o porque sus amistades o familias no la quieren. Como si la dependencia económica y afectiva fuera la culpa de la persona que está en esa situación de violencia. Mito número 2. Muchas denuncias son falsas. Las mujeres utilizan las denuncias como venganza hacia sus exparejas o para tener una ventaja en los procesos de separación y divorcio. Desde una perspectiva de género podemos decir que este es uno de los mitos más extendidos, pero no solo que se desmiente estadísticamente, ya que las denuncias falsas son extremadamente inusuales, sino que se desconocen los inmensos costos subjetivos que implican el acto de denunciar. Los problemas familiares, los laborales, el miedo, los señalamientos, los ataques, las decisiones adversas y la revictimización institucional. Mito número 3. Le pasa a otras. Las víctimas de violencia tienen características concretas. Son mujeres pasivas, sumisas, con baja autoestima, sin trabajo remunerado, en situación de pobreza. Desde una mirada con perspectiva de género podemos decir que cualquier mujer puede sufrir una agresión. No hay un perfil de mujer que tiende a ser maltratada o a tener una agresión sexual. Esta idea estigmatiza a quienes lo han sufrido y no les da credibilidad a quienes no cumplen justamente con este estereotipo. Vamos con el mito 4. Son monstruos. Los varones que maltratan son monstruos. Desde una mirada con perspectiva de género podemos decir que no son monstruos aislados, sino que por el contrario muchas veces se pueden desempeñar muy bien en su trabajo y realmente ser respetados en su círculo social. Llamarlos monstruos es deshumanizarlos y aislarlos de una sociedad que también es responsable. ¿Reconocen estos mitos de los que hablamos? ¿Qué otros mitos sobre la violencia de género escucharon? Seguiremos reflexionando sobre esto en la consigna que se encuentra en el foro de intercambio. Como venimos viendo, las manifestaciones de violencia no siempre son explícitas e impactantes, con agresiones físicas y comisión de delitos, sino que muchas veces adoptan formas sutiles que están naturalizadas y difíciles de identificar como violencias. Los micromachismos atentan contra la libertad de elección de las mujeres y personas LGTBIQ+, buscando mantenerlas en una relación de subordinación. Una de las expresiones más arraigadas en la cultura e incluso en la identidad argentina es la pasión por el fútbol. Una pasión que atraviesa edad, condición social, lugar de origen, y las hinchadas con su colorido y sus canciones tienen un papel protagónico. Pero, ¿qué dicen esas canciones? O más aún, ¿qué expresan? Veamos un ejemplo más sutil. ¿Por qué es una muestra de micromachismo? ¿Qué despierta la indignación de Mafalda?
¿Por qué el desconcierto del vendedor? Habiendo llegado a este punto, podemos volver al inicio de la clase cuando dijimos que las desigualdades estructurales propias de la sociedad patriarcal son la base de las manifestaciones de violencia. El poder que ejercen los varones sobre las mujeres y personas LGTBIQ+, funciona de manera muy compleja. La mayoría de las acciones y dichos que suceden en nuestra vida cotidiana no los identificamos como violentos, pero se van encadenando y van allanando el camino hacia las manifestaciones de violencia más extremas. A continuación, vamos a dejarles una ilustración que refleja un iceberg sobre la violencia de género que fue publicado por Amnistía Internacional y resulta muy ilustrativo. Ahora vamos a adentrarnos en los tipos y modalidades de violencia de género que ya vimos en el módulo 2 de manera amplia, pero ahora vamos a ser un poquito más específicas. La ley identifica 6 tipos y 8 modalidades de violencia. A continuación vamos a ver los tipos de violencia por motivo de género, refiriéndonos a la forma de esa violencia y al daño que produce. La primera es la violencia psicológica. Esto es cuando se afectan las emociones y se lastima la autoestima. Se manifiesta mediante el hostigamiento, los insultos, las expresiones de desvalorización, amenazas, descrédito, ridiculización y humillaciones, entre otras formas. También mediante la indiferencia, el silencio y el abandono. Su objetivo principal es controlar las acciones, el desarrollo y las decisiones personales. La violencia sexual se refiere a cualquier acción que limite la libre decisión sobre la sexualidad y la vida reproductiva. Puede ejercerse mediante coerción, intimidación, amenazas o violencia simbólica, entre otras maneras. Por ejemplo, mediante presiones para tener relaciones sexuales dentro de la pareja cuando la mujer no lo desea. La prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual, la violación y la trata de personas son formas extremas comprendidas en este tipo de violencias. La violencia física es cualquier forma de maltrato, agresión y acción orientada contra el cuerpo de las mujeres y de otras identidades de género, mediante golpes, empujones, pellizcos, entre otras. Incluye desde agravios o lesiones leves y puede conducir hasta el femicidio. Violencia económica y patrimonial se llama así al control y limitación de los recursos económicos de la mujer por parte de los varones. En el ámbito doméstico puede ejercerse mediante la retención de los ingresos de las mujeres, la sustracción o la administración de sus gastos por parte de la pareja y también cuando el varón niega o restringe recursos para la subsistencia familiar. En el ámbito laboral, en cambio, se expresa principalmente mediante la brecha salarial y el techo de cristal que padecen las mujeres. La violencia simbólica se trata de los estereotipos, de los símbolos y las ideas que traemos incorporadas desde nuestra pertenencia a determinada sociedad. Se desarrolla a través de mensajes y valores que colocan a la mujer y otras identidades de género en una posición de inferioridad, mediante publicidades sexistas, comentarios sexistas y transmite y perpetúa la discriminación y las desigualdades. Por último, tenemos a la violencia política, que es cuando se busca impedir o dificultar la participación política de la mujer y personas LGTBIQ+, vulnerando su derecho a participar activamente en los asuntos públicos y políticos en igualdad de condiciones con los varones, por ejemplo, mediante intimidación, hostigamiento, descrédito o censura. A continuación vamos a ver las modalidades de violencia por motivo de género, que son las que se refieren a los ámbitos en los cuales esos vínculos tienen lugar, cuáles son sus particularidades, las responsabilidades y las formas de responder en cada caso. La violencia doméstica es ejercida por una persona integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra. El grupo familiar comprende el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas y no es requisito la convivencia. La violencia institucional es ejercida por agentes de organismos públicos que dificultan el acceso a políticas públicas, por ejemplo, al maltratar y excluir, al negar el acceso a la salud y a la educación. Quedan incluidas las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y la sociedad civil. La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, a la contratación, al ascenso, a la estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo ciertos requisitos sobre
su estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física o la realización del test de embarazo. También es violencia laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Y asimismo incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. La violencia contra la libertad reproductiva es ejercida cuando se afecta el derecho a decidir sobre los aspectos reproductivos, tener hijos o no, cuándo o cuántos. La violencia obstétrica es ejercida por personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, al no considerarlas sus decisiones, ejerciendo un trato deshumanizado, entre otras. La violencia mediática es ejercida cuando en los medios de comunicación masivos se difunden mensajes que promueven la explotación de mujeres o sus imágenes, se las injuria, se las difama, se las discrimina, se las deshonra, se las humilla o se atenta contra su dignidad. Como así también se utilizan mujeres, adolescentes y niñas en mensajes o imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. La violencia pública política es ejercida cuando se dificulta el ejercicio de los derechos políticos atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, ya sea accediendo a un cargo político o silenciando su palabra. La violencia en espacios públicos es aquella que se ejerce en un lugar público o de acceso público como un medio de transporte, la vía pública, un centro comercial, a través de conductas o expresiones, verbales o no verbales, que tengan connotación sexual, que afecten o dañen la integridad, la dignidad, la libertad, la libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. Una de sus expresiones máximas es el acoso callejero, que veremos a continuación. El acoso callejero es una de las formas más naturalizadas, invisibilizadas y legitimadas de violencia contra las mujeres. Es el primer eslabón de una larga cadena de violencias que, como todas, se basa en una relación desigual de poder entre los géneros y refuerza la dominación simbólica de la mujer. Se manifiesta a través de comentarios sexuales, directos o indirectos, fotografías y grabaciones no consentidas, contacto físico indebido o no consentido, persecución o arrinconamiento, masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones. Estas prácticas enumeradas suenan muy desagradables, pero ¿por qué decimos que están naturalizadas? ¿Cuántas veces escuchamos referirse como piropo a comentarios realizados en la vía pública por varones hacia mujeres sobre sus cuerpos, formas de vestir? Invitamos a los varones a preguntarles a las mujeres de su entorno si sufrieron situaciones de acoso en la vía pública, en el transporte, y si es así, ¿cómo se sintieron? ¿Qué emociones experimentaron? ¿Cómo relacionan las situaciones descritas con lo visto en este módulo y en el módulo 1? Estas prácticas son amenazantes, invaden la integridad emocional de quien las padece, resultan una clara falta de respeto y constituyen una experiencia incómoda, desagradable y en la mayoría de las veces humillantes. Como decíamos al principio, muchas de estas prácticas han sido aprendidas y naturalizadas y esto significa que también pueden modificarse. Veamos a continuación el siguiente video de la campaña Cambia el Trato.